Universitario. Son las 8. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor arquitecto Fernando Carrión. Y el tema que les hemos propuesto al saludar al arquitecto Carrión y también al señor doctor Lautaro Ojeda es la seguridad en época de pandemia. Los dos en cada uno de sus áreas, digamos, pero además en el análisis tratan el tema de seguridad. También de otros, pero esta de la seguridad es importante. Se ve que los datos dicen que se ha ido incrementando a medida que hay apertura en la sociedad, se van incrementando nuevamente el tipo de delitos. Mientras estaban cerrados, algunos delitos como que dejaron de existir o bajaron a niveles muy incipientes, pero se generaron otros, y entre esos otros está esto de la tecnología que ingresa también. Así es que saludando a Fernando Carrión, bienvenido, buenos días, y plantearle una reflexión de el manejo de la seguridad y de la parte delictiva como parte de la seguridad en la pandemia. Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo cordial a Lautaro y obviamente a la audiencia. Lo que habría que decir es que la pandemia lo que ha hecho en principio es acelerar muchas de las tendencias que ya se venían prefigurando en el pasado, y esto con la economía, con la política, con la sociedad, con la tecnología y en este caso con la delincuencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos del año 2017 al 2019, que son los datos que se tienen? Un incremento del 17% de la tasa de homicidios, que es una cantidad relativamente importante, porque básicamente en 2 años de incrementar el 17% es fuerte. En eso llega el famoso COVID, el coronavirus, y nos plantea una reestructuración, yo diría así, de los hechos delictivos. Por ejemplo, los robos de vehículos generalmente se los hacía en el espacio público, pero el vehículo ya no se localiza en el espacio público, sino que se queda en la casa. El robo y el arranque, que también ocurre en las zonas centrales de la ciudad donde se hacen los intercambios comerciales, etcétera, también pasa exactamente lo mismo. Y entonces lo que ha pasado en este tiempo, que ya está modificándose, tal como usted señalaba, Francisco, es que se trasladaron el tipo de delitos hacia la tecnología. Así como en la vida normal entramos en la cosa esta que hoy día llaman el home office, es decir, el trabajo en casa, los delincuentes también se dedicaron a hacer el trabajo en casa. Y aquí lo que se ve claramente, según información de la policía, es un incremento del 67% de los delitos informáticos. Es una cantidad muy grande. Y entonces aquí hay delitos de distinto tipo. Por ejemplo, ofertas que se hacen de venta de productos que después de haberse comprado no llegan al consumidor, porque simplemente fue una oferta ficticia. Transacciones bancarias que no se cumplen, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido en este tiempo ha sido eso, pero ¿qué es lo que ocurre también? Es que conforme vamos entrando ya a una cierta apertura por determinados sectores, obviamente que empieza a aparecer otro tipo de delincuencia, y en esto está vinculada fundamentalmente a los problemas estructurales del país en términos económicos y sociales. Ya hemos escuchado la información respecto del desempleo. Se habla de que solo del Seguro Social han salido 330.000 personas afiliadas. Eso significa pérdida del empleo de 330.000 personas. Pero también vimos el dato de que hemos sobrepasado ya el 1 millón de personas desempleadas. Es decir, se suman a las que ya estaban antes desempleadas, las que ahora caen en el desempleo. Entonces, de esa persona empieza a tener algo así como una estrategia de sobrevivencia, y empiezan a aparecer también estos delitos, diríamos, de poca monta, que conforme vaya el tiempo irán incrementándose en el número e incrementándose en la violencia. Si es que no se trabaja para frenar o para darles alternativas a esto que se podría decir socialmente se ven orillados, como se dice, Fernando. Sí, bueno, aquí habrían como dos cosas, Francisco, que me parece claras. Una es que el sistema penal ecuatoriano, llámese
es una trilogía, llámese la policía, la justicia y la cárcel. Han estado en este tiempo, sobre todo la policía y la justicia, dedicadas a cosas distintas. La policía al control del COVID, es decir, al control de que la gente salga a la calle. La justicia ha estado prácticamente paralizada porque es muy difícil hacer justicia electrónica, a pesar de que se ha estado haciendo. Pero nosotros no hemos tenido una tradición de ese tipo y en muchas cosas es obligatorio que sea presencial, pero algo se ha avanzado. Entonces, por un lado tenemos un sistema penal que está con problemas justamente por la pandemia, pero por otro lado, ¿cómo formular políticas económicas, políticas de empleo en un momento como el que estamos este rato atravesando? Y aquí como que veo que hay dos ópticas. La una es una que se va dedicada a las políticas económicas, principalmente al sector formal de la economía. Y la segunda, frente al sector informal, no veo absolutamente ninguna política. Y aquí, bueno, los datos que daba hace un momento, más de 1 millón de personas en la calle, pues no van a poder integrarse al mercado formal, va a ser imposible, porque si antes no estaban incorporadas, hoy día mucho peor. Entonces, creo que se hace imprescindible empezar a pensar en políticas frente al sector informal. Y aquí doy un ejemplo. El caso del municipio de Quito está discutiendo a través de la Secretaría de Territorio y Vivienda una ley de estímulo productivo y generación de empleo, pero está dedicada exclusivamente al sector formal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el corredor de la 10 de agosto, como antes se había planteado, habían 110 edificios, Francisco, vacíos. Por ejemplo, el edificio del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, está vacío. ¿Por qué no hacer un programa de vivienda ahí que permita no solo generar empleo con esa industria de la construcción, sino también solventar uno de los grandes problemas que este rato tenemos, que es el problema de la vivienda? De la vivienda. Y además en un sector en donde puede desarrollar el corredor y darle vida al sector, claro. Y Francisco, pongo el ejemplo de vivienda, pero por ejemplo, ahí podríamos hacer un gran mercado, como se hizo en la época, por ejemplo, de Paco Moncayo, los famosos BBB, buenos, bonitos y baratos. ¿Por qué no hacer ahí un gran mercado de todo el comercio informal que está en la calle y generar estímulos, etcétera, etcétera? Ahí hay entonces unas propuestas que las vamos a plantear, Fernando, enseguida, pero este primer diagnóstico y esta primera propuesta, digamos así, que pasa por resolver también los problemas económicos. Saludamos al doctor Lautaro Ojeda y le planteamos si el tema de los delitos están cambiando, y algunos dicen, y el propio Fernando nos acaba de decir, ya estaban, pero ahora como que se están especializando más. El tema, he visto gente con problemas de cuentas de ahorro, que les sacan la plata, que incluso ellos mismos ubican de dónde les han sacado y la fiscalía o la policía no va. Leía y estaba recordando el artículo de Andrea López, que desde la Universidad de George Washington decía que la policía se dedique a tratar el COVID no va a salir gratis, ¿no? O sea, esto va a tener un costo frente a lo otro. Entonces algo más nos está pasando, y ustedes que han analizado permanentemente ¿qué planteamientos podemos hacer? Bienvenido, Lautaro, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Fernando, y de Radio Audiencia, por cierto. Primero quisiera destacar la precisión y la claridad de los planteamientos de Fernando. Y quisiera tratar de ampliar o quizá diversificar un poco los temas. La pregunta fundamental que creo que lo hacemos todos es si la pandemia ha cambiado la situación de violencia y delincuencia en el país. Y la respuesta es sí. No solamente ha cambiado, la ha diversificado, la ha ampliado y la ha especializado. Los datos, bueno, son fehacientes en ese sentido. Ayer acabo de escuchar que el CEPAM ha hecho un pequeño trabajo sobre este tema, y los resultados, especialmente en el campo de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y familiares, son brutales, son vergonzosos. Realmente se repite este problema que parece que no tenía tanta importancia, que el hogar
es más peligroso que la calle. El 70%, según este trabajo, señalan que tienen miedo, en definitiva, y que es más peligroso el hogar que la calle. Entonces, por otro lado, vemos que la especialización, digamos, fenómenos, como se ha mencionado algunos de ellos, el aumento de la pobreza, del desempleo, de narcotráfico, del uso de armas de fuego, bueno, la falta de opciones de educación incluso, ¿no? Exactamente. Esto ha llevado a lo que se está ya denominando, y la corrupción, por cierto, Sí, bueno. a una naturalización cultural de la corrupción, lo cual es gravísimo, se vuelve normal, ¿no? Y además a una situación de desconcierto, de caos, en el que realmente todo vale, ¿no? Entonces creo que eso, para ir a otro orden. Sí, no, pero yo quería plantearle esta última reflexión, esto de la naturalización cultural de la corrupción, y esto pasa por los líderes, ¿no? Si los líderes son tolerables y relativizan los actos de corrupción, un poco de acuerdo entre privados, pero usando al Estado, ¿cómo conseguimos que se comprometan a que lo poco que hay no se lleven? Y claro, esta pandemia termina desnudando algo que ha estado ahí, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Claro. Sí, correcto. Yo creo que ahora, especialmente en esta época preelectoral, en el que vamos a tener un concurso de quién es más radical, el uso de armas, de bazucas, de radicalización de las penas, etcétera, ¿no? Sí, o sea, los políticos tienen un papel fundamental, pero yo iría más allá, es la sociedad en general. Es decir, cuando yo me refiero a la naturalización, es que hay un nivel de tolerancia y permisibilidad. ¿No es cierto? Robar o trampear, digamos, en términos cotidianos al vecino, o realmente robar como ahora encontramos miles y millones, digamos. Uh-huh. Y eso de alguna manera, bueno, pues así mismo es. Es decir, yo creo que ese es un tema sumamente grave, ¿no? Y entonces esto, al final uno dice, bueno, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Y ahí incluso hay un candidato que propone, no voy a repetir porque me parece realmente no pertinente, pero que el todo vale, bueno, ¿qué más queda? Hay que ver por qué votar por quién. Entonces, en ese contexto, yo creo que vale la pena ir tratando temas muy puntuales como el tema como el tratamiento, digamos, sectorial, puntual, coyuntural de la violencia y de la delincuencia. O sea, claro, y tratarlos ahí un tema, y entonces permítame pedirle a Fernando, en esta ya puntualización y digamos, diciéndoles, vamos a analizar con los candidatos cuál va a ser su visión sobre esto. Y vemos, Fernando, que pasa por tener una propuesta y una visión de país, que la seguridad, como nos recuerda el doctor Ojeda, pasa por una estructura y lo que usted mismo nos ha señalado, o sea, tenemos que enfrentarlo desde lo local a lo nacional, y lo local ha de tener también un rol más específico, que no sea estrictamente el responder y exigir recursos, Fernando. Bueno, sí, yo creo que eso es clarísimo. Uno de los grandes problemas que vamos a tener de aquí a poco tiempo, cuando estemos ya nuevamente en una economía abierta, y eso se supondrá que es más o menos dentro de 6-7 meses, es decir, justamente en el fin del proceso electoral de la primera vuelta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que vamos a tener una combinación de dos tipos de violencia que son complicadas. Uno es la violencia política que ya estamos viviendo, que es una violencia política
donde los políticos pretenden esconder sus actos ilegales, sus actos violentos de robo, hurto, etcétera, a las arcas fiscales, y eso generalmente no lo vemos dentro de los tipos de violencia o los tipos de ilegalidades. Pero hoy día uno de los elementos decisorios en la toma de decisión que vamos a tener los electores para febrero está el tema de la corrupción. Está en un puesto de los más altos que la gente está reclamando. No por nada, este rato la Asamblea está con un reconocimiento, creo que es 2-3%, es decir, la Asamblea no existe, porque hemos descubierto que hay 60 de 139 asambleístas que están involucrados en este tipo de cosas. Y entonces, eso que se denominaba los delitos de cuello blanco tienen un tratamiento distinto, porque generalmente a esos la prisión es ir a estar en un hospital, ir a una embajada, desaparecer yéndose a un país que le pueda acoger, etcétera, etcétera, y eso no puede ser. Entonces, ahí tenemos una forma de... La impunidad también ayuda a esto, una forma de violencia y además de impotencia para el resto de la ciudadanía, o sea, que hacen lo que les da la gana. Exactamente. Y la otra forma de violencia política que yo creo que va a ir creciendo es esta de los estallidos sociales, de esto que acabamos de tener el año pasado en octubre, que me da la impresión que se va cuajando en el sentido de que va a ser una empecemos forma a ver reivindicaciones, justamente en los términos que usted planteaba. Por ejemplo, conozco de la información, por ejemplo, del municipio de Quito, que el presupuesto del municipio tiene un componente del 48% de recursos del gobierno nacional que no le han llegado. Imagínense lo que significa eso. La mitad del presupuesto del municipio de Quito no le ha llegado, o en el reparto no le va a alcanzar porque los ingresos del Estado disminuyeron. Exactamente, pero Francisco, no solo que disminuyeron los ingresos del Estado, sino que disminuyeron los ingresos del municipio. Los propios. ¿Por qué? Porque no se está cobrando los impuestos, no se está cobrando las tasas. Y una cosa adicional, el modelo de gestión que tiene el municipio de Quito es un desastre, porque de eso que digo ahorita, 48% no les llega, más o menos un 25-26% es gasto corriente. No le va a quedar en absoluto nada en términos de inversión. Entonces, yo creo que la violencia política por los estallidos sociales están a la vuelta de la esquina, y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Si esa es la violencia política, en el ámbito de la violencia común, con la apertura de la economía, todo esto que estábamos hablando hace un momento en términos de la falta de empleo, de la pobreza, etcétera, van a generar niveles de violencia muy fuertes. Como señalaba, no solo en el número y los tipos de delitos, sino también el incremento en los grados de violencia, porque ya no se va a robar exclusivamente con el arranque, sino que probablemente se va a hacer con arma blanca, arma de fuego. Ya este rato mismo ya tenemos los delitos que se cometen con arma de fuego, los homicidios. Más de la mitad de los homicidios el año pasado se cometieron con armas de fuego, y esto va a ir incrementándose. Yo aquí veo otro gran problema, Francisco, y con esto Lautaro va a estar de acuerdo conmigo, el tema carcelario. El tema carcelario está en una crisis impresionante. En esta administración del presidente Moreno hemos tenido 2 declaratorios de emergencia y el problema en las cárceles sigue igual. En este año han fallecido 30 personas dentro de las cárceles. ¿Qué tenemos hoy día? 48 cárceles, y tenemos cerca de 40.000 presos porque se redujeron por el tema del coronavirus. Si nosotros hacemos una relación de 40.000 para 48, más o menos nos sale, 800, 900 presos por cárcel. Y eso es una cuestión absolutamente antitécnica, y aquí no estoy hablando de hacinamiento, sino del número de personas en un recinto carcelario. ¿Por qué? Porque ya está establecido incluso por normas, y esto es un error que cometió garrafal el gobierno pasado, el gobierno de la Revolución Ciudadana, de construir grandes cárceles. Los grandes problemas que estamos teniendo hoy día en las cárceles es el tamaño de las cárceles. ¿Por qué digo esto? Porque tener 3.000 personas, no se hace la clasificación por tipos de delito de forma adecuada, de forma correcta. Y eso produce las confrontaciones que este rato estamos teniendo al interior de las cárceles, y no solo eso, que desde las cárceles se están cometiendo los delitos. Desde ahí. Exacto, nosotros hemos sido testigos en este último tiempo de personas sometidas a prisión que controlan los mercados, por ejemplo, del narcotráfico,
O como, por ejemplo, los presos tienen teléfonos, se graban las conversaciones de los teléfonos entre políticos y descubrimos todas las cosas que ahí ocurren. La crisis del sistema carcelario es brutal, porque la cárcel, en principio constitucional, es de rehabilitación, pero la cárcel no está rehabilitando. De la información que la misma policía nos ha entregado, el gran porcentaje de las personas que cometen los hechos delictivos son personas que pasaron por la cárcel. Así planteado el tema, doctor Ojeda, entonces el sistema carcelario lo que está haciendo es no una reinserción, sino una especialización. Y claro, lo que vemos es que muchas de estas cárceles, como nos recuerda Fernando Carrión, son centros de administración del delito. Y el director, el actual director de este sistema, el señor general Moncayo, nos decía, oigan, no tenemos un cuerpo especializado para controlar, o sea, se contrata ahí y eso es indispensable. Y después revisamos estos 14 años o los 12 anteriores y vemos que las inversiones se han sido grandes para eso, pero no sirven, doctor Ojeda. Sí, en efecto, se menciona y estoy perfectamente de acuerdo. Estamos frente a un problema estructural, no es un problema de ahora. Hay cantidad realmente de elementos, de problemas que están en y alrededor de las cárceles. Yo quisiera quizá referirme en términos de preocupación más amplia, algo que ya había mencionado, creo, Fernando, y es el tema del papel de la policía y Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo que ellos han hecho, pero también hay que reconocer que ellos han estado y están centrados en la pandemia, ¿no es cierto? Claro. En la calle, y a lo mejor en algún momento eso incidió a que baje, digamos, los porcentajes, los índices. El mismo hecho de que tengan que controlar, como nos recordaba Fernando, parte de los controles de la pandemia desvía de sus actividades, y lo que les decía en el artículo de Andrea López, ¿no? Eso no es gratis, va a tener unos costos en la seguridad. Claro, y como estamos señalando, la violencia y la delincuencia está cambiando profundamente. ¿Cuán preparados o cuánta formación realmente se está dando para este nuevo tipo de delitos? O sea, la inteligencia va a tener que cambiar, la inteligencia policial y militar. Entonces creo que ahí hay un desafío muy grande. Y luego toda la cuestión del sistema penal que hemos estado señalando. O sea, todo el mundo piensa, o la mayoría, digamos, piensa que la violencia se combate con la violencia. Es decir, más cárcel, lo que había señalado, ahí hay un candidato, y algunos candidatos seguirán la misma línea, que siguen radicalizando pena de muerte, expulsión permanente, etcétera. O sea, por ahí no va la cosa. Pero... Bueno, hubo uno que dijo que había que cortar las manos y está preso. Sí, realmente. Entonces, creo que ahí hay un tema que habría que profundizar, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que vale la pena enfatizar en aspectos en ese mismo sentido o en tareas, digamos, sumamente complejas, como es el analizar, profundizar las lógicas, nuevas racionalidades, nuevos tipos de organización, estrategias, formas de operación de la violencia criminal. Entonces, yo creo que ahí hay que empeñarse mucho, y para eso requiere recursos. Me pregunto nuevamente, he hecho esto en algunos otros programas, ¿qué papel están haciendo las universidades en ese sentido? ¿Qué recursos disponen? ¿No? Entonces, creo que ahí no hay un gran vacío. El conocimiento científico pasa también por estudiar y diagnosticar de mejor manera el tema, ¿no? Pero claro, yo diría, no solamente de mejor manera, dedicar gran parte de los recursos de investigación, los pocos recursos habría que aumentarlos a ese tema, porque ahí
se van a encontrar las causas profundas, los factores que están detrás de esto, y no quedarnos solamente en el dato de hoy día. El dato del día son los datos que ustedes proporcionan, especialmente los medios, son datos realmente de corrupción. Todos los días estamos esperando qué nuevo tipo de corrupción, cómo está saliendo, cómo se está ejerciendo, digamos, dando la impunidad. Es decir, estamos metidos en este mundo, no en el otro mundo. Fernando, Sí. Fernando, de esto que ustedes dos nos han dicho, la pandemia y los estallidos sociales son los que debe preocuparnos, y como dicen ustedes, hay que prepararnos, habrá que responder en diversos niveles. Pero esos niveles con los que hay que responder pasan no solo por reprimirlos, sino por darles respuestas sociales y salidas a la ciudadanía, Fernando. ¿Y cómo transformar esto entonces? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas importantes respecto a la pregunta. Uno, me parece que para dar respuestas se necesita un marco institucional sólido, y me parece que eso no tenemos. Cuando nosotros vemos que dentro de lo que hoy día llaman el Ministerio de Gobierno se ha concentrado la política, la policía y las cárceles, yo creo que ahí hay un problema muy grande. ¿Y por qué digo esto? Porque la ministra, por ejemplo, en el ámbito de la política, uno de los elementos principales es el manejo, la relación, la coordinación con la Asamblea. Ella ni siquiera llegó a ser elegida como vicepresidenta. Ahí hay un problema político muy fuerte. Una segunda cosa, el tema de las cárceles estaba siendo manejada por el Ministerio de Justicia. Eso fue asumido por el Ministerio de Gobierno. Tenemos ahí el resultado. Ahí hay un problema muy fuerte porque no se puede hacer un seguimiento perfecto. En tercer lugar, lo de la policía. Entonces, yo creo que ahí hay que rediseñar totalmente el marco institucional para enfrentar el tema de la violencia. Ese es un primer punto. Y aquí tiene que articularse, por ejemplo, con los municipios. El gran problema que nosotros tenemos con los municipios es que el COTAF, que fue la contrarreforma, yo diría, al proceso de descentralización en el Ecuador, porque le quitó la competencia de salud, y ahora estamos viendo las consecuencias, le quitó la competencia de educación, y ahora estamos viendo las consecuencias, y le quitó la competencia de seguridad también a los municipios. Entonces, yo creo que ese marco institucional hay que rediseñarlo, hay que volver a armarlo para tener una política mucho más coherente. Y en ese contexto, obviamente que las políticas económicas y políticas sociales tienen que tener un peso gravitante. Por ejemplo, en políticas económicas, lo que señalaba hace un rato, no creo que se deba diseñar las políticas estricta y exclusivamente para el sector formal. Nuestras economías son duales, nuestras economías son formales e informales. Y la crisis, y en el nuestro la informalidad es muchísimo mayor. Es muchísima, Francisco, y no solo que es, sino que está creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, tenemos que hacer un planteamiento respecto de las economías informales. Y ahí nuevamente, el nivel local es clave. ¿Y por qué el nivel local es clave? Porque el contagio se está produciendo en las ciudades, y el contagio es salud primaria, y el contagio es calidad de vida. ¿De quién depende eso? De los municipios. Yo creo que aquí es fundamental fortalecer nuevamente las atribuciones de los municipios. Probablemente en el ámbito de la salud pueda seguir siendo centralizado, por ejemplo, hospitales, es decir, todo lo que es política sanitaria, el sistema de salud. Pero todo lo que es áreas primarias y eso. Exactamente, eso tiene que ser descentralizado, tiene que ser manejado por los municipios, porque eso es agua potable, eso es alcantarillado, eso es recolección de basura, eso es vialidad, eso es transporte, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que sostengo aquí es que nosotros no redefinimos, no reestructuramos el marco institucional de actuación de la seguridad, esto va a seguir creciendo. Y una cosa que es importante, el narcotráfico hoy día de alguna manera, como le pasó al petróleo, de alguna manera se contrajo porque no ha habido un gran consumo. Porque esos... no ha habido una gran comercialización como se estaba exportando, digamos, en los niveles. Exacto, Francisco, porque eso se hace básicamente en el espacio público, y el espacio público hoy día ha estado vetado. Lo que ha ocurrido es que hay menos venta, pero hay precio más alto, porque este es un caso extraordinario de la economía.
que hace que los precios se incrementen sustancialmente por la contracción de la demanda. Entonces ahí está el gran problema. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, del sicariato, muchos casos del sicariato están vinculados a la corrupción, no están vinculados al narcotráfico, sino a la corrupción. O por lo menos están compitiendo mutuamente. Y un tema que ha planteado, y en realidad, como dice el autor Ojeda insistentemente, la academia tiene que involucrarse para este diagnóstico y clarificar las políticas, Fernando. Sí, yo creo que eso, y son básicamente tres ámbitos que la academia tiene que hacer. Uno, tiene que empezar a formar gente para diseñar políticas públicas en el ámbito de la seguridad. Yo no veo este rato cursos importantes que se estén haciendo en general en el Ecuador en las universidades. Una segunda cosa es el tema de la producción de información, la producción de conocimiento. Yo veo también que ha habido una contracción en ese sentido. Y en tercer lugar, lo que hacen también las universidades, la vinculación, el debate, la incorporación en los procesos de seguritización de la sociedad, etcétera. Yo creo que sin duda aquí la academia tiene mucho que hacer y mucho que aportar. Doctor Ojeda, planteado así, fíjese usted que ahí hay líneas de aporte y de llevar, pero viene la campaña electoral y usted mismo decía, ya veo ahí con bazooka, plantean la pena de muerte, más allá que dicen, si no podemos por los tratados internacionales, denuncien los tratados y vamos, la pena de muerte es la pena de muerte. Y claro, y uno dice, pero también desde los otros sectores preparan una reacción social más violenta. ¿Cómo estudiar y cómo plantearnos alternativas, doctor Ojeda? Bueno, hay varias líneas ahí. Bien, se acaba de señalar el tema de la desinstitucionalización, digamos, el marco institucional. Un marco institucional que ha sido manejado muy coyunturalmente y desordenadamente. Creo que hay un tema muy grave ahí, que es la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la autoridad. Es impresionante ahora, en esta época hemos asistido a una agresión, a una respuesta violenta de la población frente a medidas como, por ejemplo, el confinamiento, el usar mascarillas, etcétera. O sea, la autoridad ha perdido aún más peso, y eso es serio. Entonces, la autoridad y la ley, me importa un pepino, la autoridad me importa un pepino, la ley. Aquí lo que importa es cómo sobrevivo, la sobrevivencia frente a todos, en una situación de desesperanza y de no destino. O sea, ¿cuáles son en definitiva los nuevos referentes que va a plantear ahora, en este momento, los políticos? ¿Qué referentes va a plantear? Yo hasta ahora, bueno, la campaña está recién comenzando. Están intentando ver quiénes son candidatos, aunque ya tenemos 2 o 3 que ya parece que están, pero como Fernando decía en algunos de sus redes sociales, 3 de los políticos más importantes no van a participar, doctor Ojeda. Parece que además alientan a otros, ¿no?, a gastar el fondo electoral nomás. Sí, yo ahí es muy complejo realmente. Este rato digo, a ver, ¿qué tal si un candidato empieza a plantear situaciones de convivencia social, de armonía, de esperanza, de paz? Como que ese sería un discurso para algunas gentes realmente necesario, además. Sí, pero digo, para algunos sería, pues, ¿qué le pasa? Fuera de foco, está loco. No, realmente, ¿qué le pasa? Es un pacifista, ¿en dónde está? Y entonces hay una exigencia, por otro lado, de la ciudadanía que responda a esa cotidianidad tan compleja, tan difícil, de miedo, de temor, de desesperanza. Y entonces veo que el discurso político en esa época va a ser un discurso, criminalista, un discurso penalista, y no creo que vaya... De represión. Claro, y en términos económicos, muy sencillo. No, pues
que el Fondo Monetario Internacional se retire o no haga nada, que simplemente no se toque a la empresa privada, porque la empresa privada es la única que está salvando al país. Entonces, a ver, ¿por qué cada no? uno su esquina. Pero, a ver, aportemos algo, todos los ciudadanos. No, a mí no me toca, a otros les toca, ¿no es cierto? En la cuestión laboral igual, es decir, hay un ambiente realmente anómico muy grave, que eso requiere varios planteamientos y simultáneos planteamientos que yo personalmente no veo que esté presente ni siquiera en el imaginario político, sino lo que acabo de señalar. Fernando, para concluir este análisis y ojalá podamos tener datos más amplios y digamos que la academia también nos ayude a la ciudadanía, a los medios para tratar estos temas, pero hay que comenzar entonces a construir una agenda sobre seguridad para debatirla y construirla con los candidatos. Estos candidatos que de los tres de los más principales, según la percepción del arquitecto Fernando Carrión, no están. Pero ¿cómo construir ese discurso que, como nos recuerda el doctor Ojeda, no responda solo a lo cotidiano, sino también a una visión a largo plazo, Fernando? Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las campañas en general, y aquí no me refiero al Ecuador en particular, sino en general a América Latina, es que en plena campaña electoral lo que se ofrece es más o menos lo que el electorado quiere recibir, quiere pues que le den. Dan un discurso de acuerdo a la encuesta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En momentos de alta violencia, la gente lo que demanda principalmente es la mano dura. Y aquí hay ejemplos extraordinarios, como por ejemplo en la República del Salvador, un candidato llega a la presidencia de la República explícitamente ofreciendo mano dura. Se termina su gobierno, viene el siguiente, que era la continuación del anterior, y este no ofrece mano dura, sino ofrece super mano dura. El siguiente candidato ya no ofrece eso, sino ofrece mano inteligente. Entonces, ¿a qué voy con esto? El problema principal es que haya una agenda pública que está en el electorado que demanda principalmente las penas más altas, porque ese es un poco el derecho de la víctima. La víctima exige la máxima sanción posible, y la máxima sanción posible es la pena de muerte. Y la pena de muerte está bien evaluada, y entonces los candidatos terminan haciendo esto. ¿En qué termina una cuestión de este tipo? En que, por ejemplo, en el 2014 se hace la gran reforma del marco jurídico y se aprueba el Código Integral Penal en el 2014, y ahí lo que aparece es básicamente el populismo penal. Y el populismo penal es ya una política que está muy arraigada. ¿Qué significó este Código Integral Penal? Significó que del 2014 para acá se triplique el número de presos. El otro día conversaba con una amiga y me decía que le habían metido presa porque la llanta de su carro estaba lisa. 3 días presa por esa situación. ¿Por qué no una multa? ¿Por qué no le retiran el vehículo? No, tiene que ir a la cárcel. Entonces todos los caminos conducen a la cárcel. Y si nosotros no tenemos una reforma del sistema carcelario, pues esto es muy complicado. En otras palabras, todo el trípode en que se asienta el sistema penal, que es policía, cárcel y justicia, tiene que estar articulada con políticas. Claro, y eso ocurre en las campañas electorales. Los candidatos ofrecen populismo penal. Exacto, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, nada raro será que gane la presidencia de la República un Bolsonaro. Bolsonaro se ganó la presidencia de la República en el Brasil gracias al tema de la violencia. Y ahí están los resultados. ¿Por qué? Porque la gente pide eso. Y entonces, nada raro va a ser que el tema de la violencia se vaya posicionando en estos 6 meses que quedan de la campaña de una forma muy fuerte, y el que más lo ofrezca va a ser finalmente el candidato triunfador. A mí me preocupa eso sustancialmente. Doctor Ojeda, para concluir lo que decía hace un momento el arquitecto Carrión, estaba pensando en un accidente de tránsito, un choque, ¿no es cierto?, donde el policía lo que se esmeraba, el policía, el agente de tránsito, se esmeraba en que lleguen a un acuerdo, y no es que decía, oigan, les voy a hacer la citación, decía,
uno al que le chocó y el otro que recibió el impacto, digamos, oiga, pero ¿por qué me van a quitar 9 puntos si a mí me chocaron? Bueno, pero así dice el artículo 300 no sé cuánto, ¿no? Y esto es producto del COIP, porque está en el Código Integral Penal el tema de tránsito, doctor Ojeda, y con esto le planteo alguna reflexión para los candidatos, como lo ha hecho ya Fernando. Vale, yo creo que en este concurso de quién da más o quién es más duro, más brutal. ¿Quién es más vaqueano? Exactamente. Yo creo que es difícil, pero es necesario que se acuda realmente a una visión, o más que se acuda, que se refiera a una visión más de paz, digamos, ¿no? A propuestas positivas. Evidentemente que es muy difícil hacerlas en estas condiciones, pero tiene que hacerlas, porque si no realmente esto se va a volver mucho más trágico, más impredecible, más incierto. La incertidumbre realmente que vivimos todos es brutal. O sea, no estamos seguros, no existen certezas en nada, ¿no? Nos cambian las reglas de juego cada día, nos cambian la ley cada día, y encima de eso, si recordamos lo que ya se mencionó, con una asamblea de llorar realmente, con gente... Con 60 investigados. De los que están investigados, ¿no es cierto? Y otros que deberían estar prófugos, deberían. Más que prófugos, ya esta de la relativizar, deberían estar presos. Entonces, con ese referente de la autoridad, ¿qué confianza la gente de decir, bueno, vamos a elegir a asambleístas, pero ¿para qué? ¿Qué van a hacer? ¿O cómo puedo yo desde ahora pactar con ellos para lograr mayor impunidad, mayor libertad, mayor niveles de seguridad social, ¿no? De seguridad. ¿Qué es la seguridad en este momento? ¿Y qué es la violencia? Yo quiero terminar, digamos, hasta insistiendo la poca importancia que se da al tema de la violencia social. Eso es brutal. Recuerdo el dato de Quito nada más, o del CEPAM, que acaban de ser 70% de las mujeres realmente consideran que es más peligroso estar en la casa, que los delitos se producen al interior. Entonces, ¿y eso qué? Eso, por ahí hay una cobertura de medios de comunicación. Lo que más espectacularidad da es cómo murió, en qué momento se le degollaron, no le degollaron. Ese morbosismo, esa morbosidad, realmente en algunos medios es brutal. Y eso explica por qué esas páginas son las más apetecidas. Quiero agradecer al señor arquitecto Fernando Carrión y al doctor Lautaro Ojeda, que nos han hecho un acercamiento al tema de la seguridad y su tratamiento a propósito del inicio de la campaña electoral. Estaremos en contacto para avanzar en este diálogo, en este diagnóstico y en este análisis que nos servirá también para que la ciudadanía exija de los que quieren dirigir el país tengan unas respuestas a lo mejor no populares, pero sí las que deberían existir. Luego de este corte volvemos con el doctor Trajano Lugo y el derecho a la salud. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico. Desde tu